Hola y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy analizaremos brevemente el ciclo de Cori. Para esto es importante destacar que bajo condiciones de ejercicio intenso, por ejemplo cuando realizamos un sprint, el glucógeno que no se ve esquematizado va a liberar moléculas individuales de glucosa. Entonces esa glucosa se va a convertir a piruvato. Posteriormente, como no existe el suficiente oxígeno en las células musculares, este va a pasar por el proceso de fermentación láctica y se va a convertir a lactato por la lactato deshidrogenasa. Esto es para que la glucosa, a través de la glucólisis, libere estas moléculas de ATP que son tan preciadas en ese momento en que estamos haciendo ejercicio intenso. ¿Y por qué no continúa por la respiración celular aeróbica? Es decir, ¿por qué no entra al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa? Bueno, porque la célula necesita obtener energía muy rápido. No importa que sea poca, sino que mientras la siga recibiendo, necesita seguir por esta vía. Y además porque tenemos condiciones de hipoxia, es decir, tenemos baja concentración de oxígeno en ese momento, así que lo que el cuerpo necesita es que haya más producción de ATP, no importa que esta vía no sea la más eficiente. Así que una vez que el lactato se produce por la lactato deshidrogenasa, este va a salir del tejido muscular y a través de la sangre va a llegar al hígado. En el hígado lo que va a pasar es que la lactato deshidrogenasa va a producir la reacción contraria a la que produce en la fermentación láctica y va a convertir el lactato en piruvato. Este piruvato con otro piruvato, es decir, la mezcla de dos piruvatos, van a producir una molécula de glucosa en el proceso que ya revisábamos anteriormente de la gluconeogénesis. Y este proceso, recordemos que va a requerir inversión de ATP. Ahora, una vez que la glucosa es producida, esta va a llegar también al torrente sanguíneo y mediante este va a llegar a los músculos. En el caso de que se siga necesitando toda esta glucosa para seguir entrando a la glucólisis, o a lo mejor si ya estamos en el periodo de reposo para que se almacene como glucógeno. A toda esta vía que acabo de describirles se le conoce como ciclo de Cori y en términos simples es la conversión de glucosa a lactato en el músculo y la conversión de lactato y glucosa en el hígado, así como su reingreso al tejido muscular. Finalmente, haremos algunas consideraciones que considero pertinentes para entender un poquito más el tema. Primero, entendamos que para estas condiciones de hipoxia o de poca cantidad de oxígeno, la glucosa va a entrar a la glucólisis, va a producir dos moléculas de piruvato y va a producir dos moléculas de NAD reducidas. Estas dos moléculas de piruvato se van a convertir en dos moléculas de lactato por molécula de glucosa y nos van a regenerar este NAD oxidado para que la glucólisis pueda continuar justamente en este apartado. Además de que aquí ya estamos teniendo la producción de dos moléculas de ATP. Como ya les mencionaba, aunque no sea la vía que más nos convenga por la producción de ATP, porque nos produce solamente dos por la glucólisis, en realidad nuestro cuerpo es lo que necesita, producción de ATP y de forma rápida. Así que eso en realidad es todo lo que les quería mencionar del tema. Espero que les haya gustado el video, espero que les sirva y les sea de mucha utilidad. Si es así, pueden suscribirse al canal. Muchas gracias por ver el video. Adiós.